Desde un joven de barrio que quedó en medio de un hasta un joven que se hizo 17 en un día. Sí, 17. Bienvenidos a Archivo Prohibido X y este es el capítulo 7 de Contando Historias Perturbadoras que me mandan mis seguidores. Recuerda que si tú también quieres que tu historia sea narrada en un video de estos, te invito a que me escribas a mi Instagram o al correo que estás viendo en pantalla. Dicho eso, comencemos. ¿Qué es lo más perturbador que has vivido siendo alguien de barrio en Colombia? Voy a contarles algo que me pasó. Algo que todavía, cuando lo recuerdo, siento como el pecho se me aprieta. Tengo 13 años, soy un chico normal, me gusta el fútbol y me gusta tumbar puertas. Culicagao. Esa última costumbre casi me cuesta la vida. Era una tarde cualquiera. Salí con mis amigos a jugar fútbol en una cancha sintética que hay por mi barrio. En total éramos 5, mis 4 amigos y yo. Pero uno de ellos era mi primo. Él se estaba quedando en mi casa porque mis tíos no estaban en el municipio. Así que lo invité a venir. Él es alguien gracioso, medio loco. Siempre está con ocurrencias. Ese día, mientras caminábamos hacia la cancha, decidimos parar a comprar unas bolsas de agua. Hacía mucho calor. Todo era normal, todo era tranquilo. Y entonces mi primo, entre risas, me suelta una frase que en ese momento me pareció una broma más. Oye, si hoy tú y yo estuviéramos en un ¿crees que sobreviviríamos? Me reí. Le dije que sí, claro que sobreviviríamos. Porque en ese momento no sabía que lo que acababa de decir se iba a convertir en realidad. Llegamos a la cancha, entre las 2 de la tarde. El sol pegaba muy duro, pero nosotros estábamos felices. Jugábamos como siempre, corríamos, reíamos, nos cansamos. Cuando terminamos, eran las 3:30 de la tarde. Yo propuse ir a mi casa a descansar un rato y todos aceptaron. Ahí fue cuando mi primo tuvo otra idea. Vamos tomando puertas en el camino. Les pregunté a los demás si querían. Todos dijeron que sí. A mí también me pareció buena idea. Era algo que hacíamos seguido, un juego, nada más. No te voy a culpar, eso es mucha adrenalina, qué hueputa juego tan chimba. Pero para que nos rindiera el tiempo, decidimos meternos por una calle en la que nunca habíamos estado. Y esa fue la decisión que lo cambió absolutamente todo. Caminamos por esa calle desconocida. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Pero nosotros no le prestamos atención. Vimos una puerta de metal y no lo dudamos. Corrimos hacia ella, la tumbamos y salimos disparados. El corazón me latía fuerte por la adrenalina del juego. Reíamos, nos sentíamos rápidos, invencibles, hasta que sonó el primer disparo. No fue un ruido lejano, fue cerca, muy cerca. Todos nos quedamos paralizados por un segundo y después el instinto nos hizo correr. Nos tiramos detrás de unos carros que estaban estacionados. Gracias a Dios estaban ahí. Sin ellos no sé dónde estaríamos ahora. Pensamos que sería solo un disparo, que tal vez era un susto, alguien asustando a los demás, pero entonces sonó otro y otro, cada vez más cerca, más fuerte. Estábamos metidos en medio de todo. Yo estaba agachado detrás de ese carro con mis 4 amigos y mi primo, sin atreverme a respirar fuerte. Escuchaba los gritos de la gente, gritos de ayuda, gritos de miedo. El sonido de los disparos llenaba todo el aire. No sabía cuántos eran, no sabía de dónde venían. No, pero ¿sabe qué? ¿Quién sí se debía asustar en esa experiencia? El de la casa, el que estos parceros le tumbaron la puerta. Imagínese usted escuchar que le tumban la puerta, sobre todo cuando es una puerta de metal, que escuchan tan, le pegan una pata y después un boleo de disparos. Mejor dicho, corran por sus vidas. Ese sí es el verdadero susto, marica. Solo sabía que quería salir de ahí. Mi primo me miró. En sus ojos ya no estaba el chiste de antes. Me dijo, voy a asomar la cabeza para ver si podemos salir corriendo. Yo asentí sin pesar. Él asomó medio segundo, miró rápido y lo que pasó nunca lo voy a olvidar en mi vida. Me dijo, salgamos. No hubo más palabras. Salimos corriendo, todos juntos. No recuerdo si gritaba o si lloraba. Solo recuerdo mis piernas moviéndose, el viento en mi cara y el sonido alejándose poco a poco. Corrimos como 2 minutos eternos. Cuando por fin nos detuvimos, nadie hablaba. Todos estábamos agitados, con las manos temblando. Nos miramos unos a otros. Nadie había salido herido, por milagro. Nos sentamos en una acera y empezamos a hablar. Repetíamos lo mismo una y otra vez, que nunca más nos meteríamos por esa calle. Ese día aprendí algo que no voy a olvidar jamás. A veces, un juego como tumbar puertas parece inofensivo, hasta que de repente, sin avisar, te encuentras en medio de algo que no puedes controlar, algo que no buscabas, algo que puede terminarlo todo en un segundo. No volví a meterme por esa calle, y cada vez que pienso en lo que dijo mi primo antes de que todo pasara, se me enchina la piel. Si hoy estuviéramos en un ¿crees que sobreviviríamos? Ese día sobrevivimos, pero no fue por valientes,
fue por suerte y por un carro detrás del cual escondernos. Aquí es donde uno se da cuenta de que uno es muy privilegiado en esta vida, porque yo, por ejemplo, gracias a Dios, mi mamá me dio una vida muy buena, y yo nunca viví en un barrio peligroso, huevón. Entonces esto me hace como ser consciente de muchas cosas, de que hay personas que viven un peligro constante, huevón, de verdad. A mí esta historia me deja pensando en algo muy duro. Uno también, huevón, cree que las tragedias siempre le pasan es a otros, que a uno no le va a pasar nada jamás, que el peligro se puede predecir, pero no, eso no es así. Muchas veces la vida cambia en un segundo, en una decisión pequeñísima, huevón. Cualquier cosita, en una calle que nunca uno tomaba, en un juego, en una risa de 5 minutos que después ya ni siquiera existe, huevón. Y lo más impactante de esta historia, no solamente es entender que eran niños haciendo cosas de niños y ya. Es que, ¿quién putas no ha jugado tumbapuertas? ¿Quién putas no ha jugado Tintín Corre Corre? Ese juego. Sin dimensionar que afuera hay un mundo que puede ser brutal para un niño, impredecible y completamente indiferente a la inocencia. Ellos no salieron de su casa pensando que le iban a correr por su vida. Ellos salieron a jugar fútbol, a pasarla bien y terminaron escondidos detrás de un carro escuchando disparos, sintiendo por primera vez que lo más cerca puede ser la muerte. Muy difícil. Y eso también pues deja como una verdad muy incómoda, que muchas veces no sobrevivimos por ser más inteligentes, ni más fuertes, ni más valientes. A veces sobrevivimos solamente porque sí. Porque justo ahí había un carro en donde esconderse. Porque una bala tomó una dirección errónea. Porque les tocó correr en el momento exacto y aceptar que eso da miedo, porque te obliga como a entender que la vida es como tan frágil, es más frágil de lo que queremos creer. Y muchas veces por el ego no aceptamos eso, nos hacemos como a nosotros no nos va a pasar nada. Hay que pensar mucho en esas cosas. Y también siento que esta historia pues habla de ese momento en el que uno deja de sentirse invencible, porque cuando uno es un niño o un adolescente uno siente que a uno no le va a pasar nunca nada, que todo es un juego. La adrenalina, los juegos, la risa, la calle, el impulso también de cuando uno es pelado, bueno, cuando es pelado, porque yo sigo siendo un pelado pues literalmente. Y me siento identificado porque yo muchas veces también me pongo en peligro solamente por huevonear. Y sí, yo ya estoy grande y todo y sigo teniendo esas actitudes. Pero hay experiencias, huevón, que le enseñan a uno de golpe. Uno a veces no le para bolas a los que le dicen tu mamá, lo que le dicen una tía, lo que le dice el abuelo. Es como si esas experiencias te obligaran a madurar sí o sí. Porque te enseñan que una mala decisión, por pequeña que sea, puede poner en riesgo tu vida. Y en este caso, esa pequeña decisión fue jugar tumbapuertas. Sigamos con la siguiente historia. ¿Qué es lo más perturbador que te ha pasado siendo trabajador sexual? Llegué a Colombia escapando de Venezuela hace varios años. Llegué solo, sin conocer a nadie. Y por mala suerte, unos meses después de pisar este país, proclamaron el confinamiento total. O sea, entonces fue como por pandemia. Y no tuve opción. Me fui al campo, 6 meses en una granja de pollos, esperando a que la ciudad volviera a abrir. Cuando las restricciones se calmaron, me establecí en Armenia. Pero el empleo era difícil, no tenía permiso de trabajar. Mis recursos se agotaban día tras día. Y entonces, en una plaza, mientras tomaba café, se me acercó un chico alto, blanco y simpático. Yo toda mi vida he sido desconfiado, pero él me transmitía algo extraño, paz, tranquilidad. Me dijo algo que me dejó frío. ¿Quieres ganar mucho dinero rápido? En mi cabeza solamente pasaron dos opciones, que era pero no era ninguna de las dos. Él me estaba ofreciendo trabajo. Eran mis tiempos de crisis, mis recursos se estaban agotando, no tenía permiso de trabajo, las opciones eran muy escasas, así que no tuve otra opción y accedí. Al día siguiente fui a su casa, me dio de comer, charlamos y empezó a crearme el usuario en una plataforma llamada... La página tardaba 24 horas en reconocerte. Necesitaban confirmar que las fotos eran mías, que lo que ofrecía era real. Él me dio instrucciones claras, que sea amable, astuto, paciente y que dejara claros mis términos desde el principio. Al día siguiente, un número que no tenía agregado me escribió. Alguien preguntaba por mi servicio. Y así pasaron los meses. Me iba bien, ganaba dinero, le enviaba dinero a mi familia en Venezuela, me compré el celular que tanto quería. El 60% de mis clientes eran hombres entre 40 y 70 años, la mayoría con familia y pensionados. Y el 20% eran manes solteros que vivían al día. Y el otro 10 eran muchachos jóvenes, rechazados por sus novias, dejados calientes. Y entre todos ellos había uno que resaltaba. Vamos a llamarlo Raúl para ocultar su identidad. Raúl era la tercera edad, sabio, amable, alegre. Su familia no sabía nada de su vida oculta. Cada vez que salía con él tenía que comportarme al margen, como si fuéramos solo dos desconocidos, como si no era nadie más. Él solo me llamaba los fines de semana. Era constante, predecible. Hasta que un día, entre semana, siendo las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Raúl. Me dijo, en media hora paso por ti. Yo no entendía. Nunca llamaba entre semana y tampoco a esa hora. Me dijo que quería escaparnos a un motel. Yo me preparé,
Pero antes de que pasara media hora, el teléfono volvió a sonar. Era mi mamá. Mi corazón se detuvo por un segundo. Pensé que había pasado una emergencia, algo grave, pero no. Ella me dijo que se había levantado asustada porque había soñado conmigo, que en el sueño yo estaba en aprietos, en una situación muy incómoda. Yo me quedé frío, porque mi mamá no sabía a lo que me dedicaba. Siempre le decía que trabajaba de celador de noche, que por eso no se preocupara. Y en ese momento, a las 2 de la mañana, mientras me listaba para salir con un cliente, mamá me llamaba por un sueño que le decía que yo estaba en peligro. Parce, siempre, vea, un consejo, siempre que sus mamás le digan que tienen un mal presentimiento, les diga, no sé, que sienten que les va a pasar algo, que no sé, que se sienten intranquilas, que tienen miedo, parce, hágale caso. Esos presentimientos de madre, huevón, le pueden a uno salvar la vida. Yo no entiendo, parce, como ese sexto sentido de una madre, parce, que sabe cuando algo malo nos va a pasar a nosotros. Dios les da un don increíble a las madres. A la media hora, Raúl llegó, normal, como siempre. Subí al carro, le pregunté que por qué la llamada tan inesperada, porque a esa hora y entre semana. Él solamente me dijo que tenía ganas. Llegamos al motel, sucedió lo que tenía que suceder y cuando terminó le dije que quería dormir en mi casa, pero él me pidió algo extraño, que amanezcamos aquí. Eran las 4 de la mañana, estaba cansado. No sé cómo pude, pero me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, me despertó la sed. Todo estaba en silencio, la habitación a oscura. Busqué a Raúl con la mirada, no estaba en la cama. Estaba enfrente mío, sentado en un sillón de espaldas. Pero había una luz en su cara, una luz demasiado intensa para ser la de un celular. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido, me acerqué despacio. Él tenía un computador, pero no era cualquier computador, no era cualquier página en la que estaba. Yo no me las sé todas, pero en esto tengo calle, y lo que vi me heló la sangre. Raúl estaba en la Deep Web. A lo lejos alcancé a ver que estaba en un chat con alguien, y entonces de la nada inició llamada. Lo que vi en esa pantalla no se lo deseaba a nadie. Estaban siendo directamente con objetos, con otras personas. Al parecer, Raúl pagaba sumas de dinero para ver eso online. La misma persona que me había ayudado, que me daba consejos, que me trataba con amabilidad, metido en esa página. Solo por morbo y sentí lástima, asco y repulsión. En ese momento me llegaron unas palabras que mi abuela me dijo cuando era adolescente. Uno nunca termina de conocer a las personas. Me volví a la cama con un sigilo y me acosté. Y no dormí en lo que quedaba de la noche. A la mañana siguiente salí del motel como si nada, me despedí de él con normalidad, fingí demencia. Pero cuando llegué a mi casa no pude comer, no pude trabajar en todo el día. Me quedé pensando en que hay madres a las que les roban sus hijos para hacer ese tipo de atrocidades. Esa noche tomé una decisión. Ya mi mamá llorando, le conté todo. Ella, por un lado, me comprendió, pero también me cuestionó por qué lo había hecho. Me dijo algo que llevo conmigo hasta hoy: ten una vida sana, no seas partícipe de ese mundo. Y así fue. Con mis ahorros me metí a estudiar gastronomía en el SENA. Trabajaba por las noches en un restaurante reconocido de Armenia. Eliminé contactos, eliminé cuentas, me fui a vivir a un pueblo no muy lejos de allí y hoy trabajo para una cadena de restaurantes conocida. En mis tiempos libres me dedico al arte, a murales, cuadros, lunas tridimensionales. A veces pienso en Raúl, en cómo la persona que más confianza me daba escondía algo tan oscuro. A veces pienso en mi mamá, en cómo se despertó a las 2 de la mañana porque soñó que yo estaba en peligro. Y siempre recuerdo las palabras de mi abuela: uno nunca termina de conocer a las personas. Ay, gonorrea, no. Increíble, yo no me puedo imaginar lo que él sintió al ver que él estaba viendo eso. Ya que de por sí ver eso es traumante. Ver que una persona a la que vos le tenías confianza, vos la conocías, estaba viendo así, eso de la nada, eso debe ser un choque muy maluco. Esta historia golpea durísimo porque literalmente te recuerda algo que normalmente cuesta mucho aceptar, que la necesidad puede llevarte a lugares que jamás imaginaste pisar. A veces desde afuera, parce, es muy fácil juzgar y parezco disco rayado diciendo esto. Muy fácil es decir que yo nunca haría eso, por ejemplo, pero cuando una persona está sola en otro país, sin papeles, sin una familia cerca y sin trabajo, la línea entre lo que juró no hacer nunca y lo que termina haciendo para sobrevivir se vuelve extremadamente delgada. Y eso es lo primero que deja como esta historia, pues, que no habla solamente del trabajo sexual, ni de migración, ni de pobreza, habla literalmente de vulnerabilidad, de lo fácil que es que una persona, cuando está mal y arrinconada por la vida, termine entrando a mundos que nunca quiso tocar. No porque le gusten, sino porque no hay de otra, literalmente.
cliente porque le toca. Obviamente, sí, yo sé que hay muchas opciones aparte del trabajo sexual. Como para uno eso, la salida es irse a barrer hojas en la calle. Para ver la salida, la que encontró fue ser trabajador sexual y se le presentó la oportunidad. Pero lo más duro es que ni siquiera es eso. Lo más duro es descubrir que la gente que más tranquilidad te puede transmitir puede esconder cosas muy bizarras. Que la maldad se reconoce a simple vista y no, la maldad se puede reflejar de la manera más cotidiana posible. Y por eso es que a veces ni siquiera la reconocemos. Esta historia rompe una ilusión que todos tenemos. La idea de que somos buenos detectando quién es quién, la verdad es que no siempre es así. Hay personas que son capaces de convivir con una máscara tan bien puesta que uno solamente ve lo malo cuando ya literalmente está llevado. Y también, huevón, me parece muy brutal el papel que hace la mamá en esta historia. Porque es que en medio de tantas cosas feas aparece como ese vínculo inexplicable que cualquier hijo va a tener con su mamá y cualquier mamá va a tener con su hijo. Esa llamada de las 2 de la mañana no solo fue como una coincidencia, huevón. Es como si Dios, el amor, la vida, la misma conexión entre madre e hijo le hubiera mandado como una advertencia cuando él más la necesitaba. Eso me conmueve demasiado porque lo he vivido en carne propia. Porque mientras él estaba entrando sin saberlo en una de las escenas más perturbadoras de su vida, había una mamá sintiendo el peligro desde lejos sin saber nada de lo que estaba haciendo. Y al final creo que esta historia pues también deja como una lección muy fuerte sobre tocar fondo. Porque a veces uno cree que tocar fondo es el final, pero no, no siempre. A veces tocar fondo es lo que te obliga a abrir los ojos, a salir, a romper con todo, a reconstruirte como persona, a elegirte de nuevo. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Él pudo haberse quedado en ese mundo y normalizar todas las cosas bizarras que podía haber en los clientes, pero no, él lo vio, entendió que había una línea que no quería seguir tocando y decidió volver a empezar. Y eso la verdad tiene mucho valor y es muy admirable, porque salir de un lugar oscuro no siempre depende de que la vida te rescate, a veces depende de que tú mismo tengas el coraje de soltar lo que te está destruyendo por dentro y te está destruyendo como persona, incluso cuando era lo único que te estaba dando de comer. Y eso es lo más berraco, porque él en la necesidad en la que estaba, de todas formas decidir que no quiere vivir eso es demasiado, pero demasiado admirable. La próxima historia es un poquito para romper como todas estas malas energías, porque literalmente pues uno se cansa también como de leer tantas cosas malas que le pasa a la gente. Yo sé que es para prevenir, que es para informar, pero pues no todo en la vida es malo. Entonces quise escoger esta en específico porque me llamó mucho la atención, porque la verdad me reí mucho. Me reí mucho con esta historia. Entonces continuemos con la siguiente historia. Bro, me hice 17 manuelas en un día. Qué caja la gente, huevón. Voy a contarles algo. No es una historia de tiroteos, no es una historia de traiciones ni de mundos ocultos. Es una historia mía. Y aunque suene graciosa, para mí no lo es tanto. En este momento tengo 18 años, pero lo que voy a contar pasó cuando tenía 15. Y no lo recuerdo como una experiencia agradable. Al revés, lo recuerdo como algo muy desagradable. Algo que demostró hasta dónde puede uno llevar una decisión estúpida cuando no mides las consecuencias. Todo comenzó el 31 de agosto. Ese día me quedé completamente solo en mi casa. Mis padres se habían ido a Santa Fe de Antioquia a resolver algo del trabajo. No recuerdo bien de qué, pero yo me quedé solo todo el día. Y yo siempre he tenido un problema con ese tema. La chaqueta, la manuela, para no decir la palabra pues. De hecho, todavía sigue siendo un problema. Tengo un vicio que no he sido capaz de dejar. Pero he tenido arranques, momentos en los que digo, hasta aquí. Momentos en los que quiero salir. Y ese 31 de agosto tuve uno de esos arranques. Al día siguiente comenzaba el reto de NoFap de septiembre. Para los que no saben este reto, este es un reto que nació en redes sociales, que es que durante el mes de septiembre no te hagas ninguna teen. En eso consiste el reto. Y yo quería completarlo, quería llegar al fin de mes, demostrarme que podía. Pero se me ocurrió una idea que en ese momento me pareció brillante y que ahora sé que fue una de las más estúpidas de mi vida. Decidí chaquetearme lo más que pudiera ese día, para que en septiembre se me hiciera más fácil completar el reto. Al principio todo fue normal, satisfactorio incluso. Puse no por en el televisor, la pantalla grande, el sonido, nadie en casa para escucharme, el escenario perfecto. Las primeras 3 fueron rápidas, acababa, descansaba unos minutos y volvía. El cuerpo respondía sin problemas, todo fluía. Pero después de la tercera las cosas empezaron a cambiar. El tiempo entre cada una se largaba. Lo que antes tomaba minutos ahora tomaba el doble, el triple. Llegué a la séptima y ahí sentí lo primero que me hizo pensar que tal vez debía parar. Uy, pa, ¿se piró o qué? Es que ya es mucho. 7 ya es demasiado, pa. El miembro estaba irritado. No era solamente cansancio, era sensación física, como si la piel hubiera tenido suficiente. Uy, sí, eso. Uy. Tomé un descanso, puse una película, intenté distraerme, dejé que el cuerpo se calmara, dejé que las ganas volvieran por sí solas y volvieron. En la segunda tanda me hice otras 3, llevaba 10. Uy, pa, ¿se piró o qué? Mero toro este parcero. Pero ya casi no salía nada. El esfuerzo era cada vez mayor y cuando terminaba, la punta
estaba inflamada, roja. Uf, de puta. Comenzó a dolerme incluso cuando se ponía duro. Ese era el momento en que cualquier persona con 2 dedos de frente se había parado. Habría dicho, hasta aquí, esto ya no está bien. Pero yo estaba determinado. Tenía un número en la cabeza. No sabía cuál era, pero sabía que aún no lo había alcanzado. Y seguí. No sé cómo mi cuerpo fue capaz de hacer que se pusiera duro tantas veces, pero lo hizo. De esa tanda solo pude 2 más, 12. El dolor era constante. La inflamación era evidente. Pero hice otro descanso. Dejé que el pobre órgano respirara. Ese descanso fue largo, de horas. Cuando llegó la noche, me sentí recuperado. Me sentí capaz de seguir. El televisor otra vez. No por otra vez. Mi cuerpo otra vez obligaba a responder. Entré como en un bucle. Me tiraba una, descansaba como 10 minutos, me tiraba otra y el tiempo entre cada una se volvía eterno. Me costaba mucho terminar porque ya llevaba demasiadas. El cuerpo estaba agotado, la piel irritada, el dolor cada vez más intenso. Pero yo seguía porque había empezado, porque había dicho que lo haría, porque no quería dejarlo a medias. Llegué a las 17. Y finalmente mi cuerpo dijo basta. Era tanto el dolor, tanto la hinchazón, no pude continuar más. Me dolía cuando se ponía duro, me dolía el mínimo roce. Todo estaba inflamado, todo estaba rojo. No había forma de seguir. El esfuerzo físico era tan extremo que cuando me fui a dormir me dormí casi al instante. No hubo vueltas en la cama, no hubo pensamientos de fondo, solo el vacío absoluto del agotamiento. Al otro día me desperté con demasiada incomodidad, con hinchazón, con la certeza de que había llevado mi cuerpo a un límite que nunca debió cruzar. Pero lo peor no fue el dolor. Lo peor llegó después, porque cuando el cuerpo se recuperó, no resistí las ganas y recaí. Y el reto de septiembre, por el que había hecho todo eso, ni siquiera lo empecé. Ay, y no puedo completar el reto. Y no completó el reto. 17 pajas en un día para nada. Sé que esta historia se sale del contexto de lo que narras normalmente, sí, totalmente. Sé que probablemente suena graciosa y sí, es muy caja. Tal vez lo sea, pero para mí es la historia de cómo un vicio puede hacerte tomar decisiones absurdas, de cómo la mente encuentra justificaciones para todo, de cómo a veces queremos dejar algo y hacemos exactamente lo contrario. Hoy tengo 18 años, sigo luchando con el mismo problema, he tenido arranques, he querido dejarlo, pero no ha sido fácil. Al menos esa historia me dejó una lección clara. No se le declara la guerra a un vicio dándole un festín de despedida, porque la despedida nunca es la última. Esa fue mi historia. Siento que eso es lo peor que uno puede hacer cuando uno quiere dejar un vicio. Es como, huevón, si a vos te gusta la parce, dijiste, listo, la voy a bajar mañana y hoy te 30, ¿no? Pues esa no es la manera adecuada de dejar una adicción. ¿Qué reflexión voy a decir acá? Pues tenés un problema muy grande porque una adicción a eso es algo que te quita mucho tiempo, te quita productividad, te quita energías, te quita masculinidad, porque literalmente ahí estás botando tu energía viendo a una mujer. Es muy patético y además pues pierdes tu integridad. Está bien que teen, pues eso es normal y eso lo hacemos todos. El problema es con lo que lo ves. Eso sí es el verdadero problema, no eres ese tipo de cosas. Y nada, quedó larguito. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Los invito a que me sigan en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Spotify. Y nada, espero que les haya gustado. ¿Ustedes qué opinan?